Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les vamos a presentar cómo hacer la resolución del ejercicio 3.1.4, apartado 4, del seminario de hidratos de carbono, en el cual les consulta qué son los anómeros y que les pide que den en detalle de la formación del M-acetal en la estructura cíclica de la D-galactosa para dar alfa-D-galactopiranosa, y acá en un inciso 2 les dice como para que dé beta-D-glucopiranosa. Bueno, no sería posible a partir de la D-galactosa obtener la beta-D-glucopiranosa, esto sería a partir de la glucosa. Por lo tanto, lo que haremos será mostrar, dado que las formaciones de la tanto beta como alfa de glucopiranosa fueron mostradas en la teoría, presentaremos cómo convertir la forma abierta de la D galactosa en alfa de galactopiranosa y beta de galactopiranosa. Para resolver eso, lo primero que nos tenemos que plantear entonces es decir cuál es la estructura de interés, que sería la galactosa. Pueden buscarla en cualquier libro o en la teoría. Acá les estoy mostrando el caso de la teoría. Podrán ver que la galactosa es un epímero en carbono 4, 1, 2, 3, 4, un epímero en carbono 4 a la glucosa. Por lo tanto, si conozco la configuración de la glucosa, es cambiar la configuración en torno a ese carbono. Pero en definitiva, lo que tendríamos que resolver entonces es qué son los anómeros y cómo hacer la ciclación de la D-galactosa para obtener los anómeros beta y alfa, ¿sí? Empecemos por responder qué son los anómeros, un aspecto que se abordó en la teoría, y es que eh, los anómeros son sustancias, ¿sí? Estructuras que difieren en la configuración del grupo oxidrilo del carbono anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico? Es aquel que se genera por la ciclación de un azúcar de cadena abierta a su forma cíclica, ¿sí? Ese grupo carbonilo, generalmente en un aldehído, una aldosa, que es el carbono 1, se va a generar en ese lugar un nuevo grupo H, ¿sí? En este lugar, el cual, dependiendo de la configuración que tenga, se convertirá en un anómero alfa o beta. Tendrá un tipo de configuración u otra. Ese carbono se llama carbono anomérico, y las sustancias que surgen en tener solamente diferencia en la configuración de ese carbono se conocen entre sí como anómeros y son diastereoisómeros. Ahora, ¿cómo es que se realiza la ciclación de este tipo de sistemas? Pues lo que tienen que recordar ustedes es que si nos van a pedir la ciclación de la galactosa para formar D galactopiranosa, ¿sí? Lo que nos están indicando entonces con ese nombre es el tamaño del anillo que tiene que contener, ¿sí? Fíjense de nuevo, repasamos, nos está indicando galactopiranosa, no galactofuranosa, ¿sí? Por lo tanto, lo que tendremos que llegar es a un anillo de 6 miembros. ¿Y cómo será eso? Para lograr un anillo de 6 miembros, del cual el oxígeno va a formar parte, si este es el carbono 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, tendré 5 miembros en estos carbonos y el sexto miembro será ese oxígeno. Por lo tanto, la molécula tendrá que ciclarse con este oxígeno, haciendo un ataque nucleofílico sobre el carbono del aldehído. Pero recuerden, ¿cómo teníamos que hacer para hacer eso? Pues bien, lo que teníamos que pensar era que desde la D-galactosa, escribiéndola en su forma de cadena abierta de nuevo, repitiendo la estructura para poder iniciar el proceso de ciclación. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de estructura y vamos a ciclar a partir de este grupo tendría que estar hacia atrás en la estructura para arrimarse hacia él. Eso indicaría que tendría que estar en esta posición. Por lo tanto, tendríamos que hacer una rotación simple de este enlace, lo cual equivale al hacer dos cambios, ¿sí?, en torno a ese carbono quiral. ¿Para qué? Para hacer un cambio de posición de los grupos sin alterar la configuración relativa de ese centro. Al hacer eso, nosotros lo que podemos hacer es dejar el grupo oxidrilo abajo, para que de manera que esté atrás, y de esta forma el grupo CH2OH pasará a estar en esta posición con el hidrógeno allí, manteniendo el resto de la molécula, ¿sí?, con igual distribución.
Una vez que realizamos esto, ¿sí?, ya este grupo está posicionado para hacer el ataque adecuado, cual tiene que ser de este tipo, porque ya estarán próximos, como vimos en las estructuras de la teoría. Y al hacer eso, recuerden que ese grupo carbonilo, que es un carbono con hibridación sp2, puede tener dos orientaciones. Puede estar orientado de esta manera para recibir el ataque, o podría estar orientado, ¿sí?, de la otra forma. Si ese oxígeno que está por detrás ataca por aquí detrás, ¿sí?, por detrás de esta estructura, como va a hacerlo por cómo está la distribución, en este caso el carbonilo se abrirá hacia aquel lado que será la izquierda, pero si lo hace de este lado, el carbonilo se abrirá hacia el otro lado y se irá a la derecha. Por lo tanto, las estructuras que se formarán van a ser, en este caso, poniendo el carbono 1 acá, numeremos 1, 2, 3, 4 y el 5. El sexto miembro será el oxígeno. 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? El carbono 1 ahora será un centro quiral. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto estará acá. Y el oxígeno hará la ciclación hacia allá. Si abrió hacia izquierda, acá me quedará un OH en el nuevo estereocentro, y el resto de la molécula mantendrá la distribución que yo tenía para estos carbonos, que son los que no estarían participando de la ciclación. En el 2 tendríamos un oxígeno a derecha, en el 3 tendríamos una izquierda, en el 4 también tendríamos una izquierda, y completaríamos el resto de la estructura con hidrógenos. ¿Sí? En el caso de del otro formato, nosotros tendríamos entonces, marco el carbono 1, el oxidrilo se abrirá a derecha, ¿sí?, mantendríamos el resto de la configuración, y la ciclación en este caso se hizo a partir de este sector. ¿Está bien? De esta manera tenemos las dos nuevas moléculas que se han formado por ciclación en proyecciones de Fischer. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda hacer para hacer la representación completa? Primero, distinguir quiénes son alfa y beta. Estos son los dos anómeros que se han generado. ¿Sí? Recuerden que si hacemos ahora, a partir de estas estructuras, las proyecciones de Haworth, las proyecciones de Haworth tendrán este tipo de distribución. ¿Sí? Si esta molécula le hago una proyección de Haworth, todo lo que está a la derecha en la estructura de Fischer irá hacia abajo en la proyección de Haworth. Fíjense que si yo tengo mi carbono 1 acá, 2, 3, 4, 5, recuerden que como el giro es así, nuestro carbono 1 estará acá, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 5, si está hacia izquierda, estará hacia arriba el grupo CH2OH. ¿Sí? Y posteriormente tendré la distribución de los diferentes grupos, ¿sí?, donde en el carbono 1, en este caso está hacia arriba porque está a la izquierda el OH, en el 2 estará hacia abajo el OH, en el 3 estará hacia arriba y en el 4 también estará hacia arriba. ¿Sí? Completando el resto de las posiciones con hidrógenos, siendo este el carbono anomérico. ¿Sí? En el caso de la otra molécula, ¿cómo será la distribución? Deberá ser la misma, a excepción del único cambio que será, ¿sí?, la configuración relativa en torno al carbono 1, donde claramente tendremos una distribución diferente, dado que los compuestos son anómeros entre sí, y en lo único que difieren es en la configuración en torno al carbono anomérico. Lo que me queda distinguir es quién sería alfa, quién sería beta. Recuerden que si el grupo OH está del mismo lado que este grupo, hacia arriba, nosotros decimos que este es el beta anómero, mientras que para el otro caso es el alfa, ¿sí?, adoptando generalmente la convención de que si estamos en azúcares de la serie D, cuando el grupo OH está hacia abajo es alfa y cuando el grupo OH está hacia arriba es beta. ¿Sí? De esta manera logramos hacer los ciclos de estas estructuras. ¿Qué nos quedaría para completar el ejercicio y aprender un poquito sobre estabilidad de estos compuestos? Entender que estas proyecciones de Haworth, ¿sí?, de la beta
de galactopiranosa y de la alfa de galactopiranosa no representan la verdadera estructura. La verdadera estructura de estos compuestos va a venir determinada ¿por qué? Va a venir determinada por las conformaciones, ¿sí? Si yo recurro a graficar las estructuras conformacionales, sabré que una molécula estará en cada una de sus formacillas y la otra también estará en torno a las estructuras de su formacilla, las cuales se interconvierten. Siempre recurro a graficar una primera. Supongan que tengo esta distribución, estos grupos estarán, si yo empiezo diciendo que esto está en el axial, por dar una asignación, ¿sí? El siguiente grupo hacia arriba en ecuatorial, este será axial, axial, ecuatorial, axial, el otro oxidrilo, ecuatorial el otro, ¿sí? Y axial ese grupo. Esa es una de las distribuciones. Donde hay un oxígeno en esta posición. Pero que al hacer la interconversión, los grupos que estaban en axial pasarán a ecuatorial. ¿Sí? Este estará en ecuatorial. Este estaría en axial. Y este estará. Perdón, que repasamos. 1, axial, ecuatorial. 2, axial, ecuatorial. 3, es este que está axial, debería ser ecuatorial. 1, 2, 3. Aquí hay un error que ya pasamos a corregir. ¿Sí? Siempre hay que numerar para no equivocarse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El 3 está en axial, pasa a ser ecuatorial, así que acá está el hidrógeno. El 4 es ecuatorial, pasa a ser axial. Y el otro, 5, será ecuatorial. ¿Sí? Desde ya que acá podré construir también las sillas que representan las conformaciones en las cuales se encuentran estas moléculas, que es la verdadera representación en el espacio, y que serán equivalentes a estas. ¿Con qué diferencia? Que en la estructura que yo tenga, ¿sí? Como lo único que cambia en ellas son la distribución en torno a este carbono, si ella tiene esta estructura con el en ecuatorial, acá tendrá que ser en axial, ¿sí? Mientras que acá será en ecuatorial, con las otras distribuciones manteniéndose. Por ejemplo, acá este va a seguir siendo ecuatorial, ¿sí? Él va a seguir siendo ecuatorial, aquí va a ser axial y aquí ecuatorial. Del mismo modo, la diferencia será la distribución distinta de este grupo, donde tendré esta misma silla, pero con diferencia de todos los demás grupos con igual distribución. Dado que son anómeros entre sí. Por lo tanto, de las posibilidades de que se puede formar de compuestos cíclicos, tenemos tanto la beta de galactopiranosa como la alfa de galactopiranosa, que a su vez se encuentran en sus respectivas conformaciones. A ellas dos se llega por ciclar la estructura abierta, ¿sí? Y estas dos son conformaciones que representan cada una de las estructuras. Estas dos representan a ella y estas dos representan a ella. ¿Cuál va a ser la más estable? Pues para definir cuál es la estructura más estable, ¿sí? Habrá que pensar de estas conformaciones cuál puede dejar la mayor cantidad de grupos voluminosos en su posición ecuatorial. Por ejemplo, entre estas dos conformaciones que representan esta molécula, es de esperar que esta posiblemente sea la representación más estable, donde solamente un grupo está en posición axial, dejando todos los más voluminosos, en particular este resto, en posición ecuatorial. Si uno se va a esta otra relación, puede ver que en ambas posiciones es muy difícil decidir cuál de las dos será más estable, dado que en estos casos los más voluminosos están axial, pero tiene algunos grupos en ecuatorial
y lo mismo al pasar. Uno podría pensar que en principio esta estructura con 3 grupos en ecuatorial será más estable, pero lo que es claro es que si esta estructura es la más estable para las conformaciones de esta molécula y de estas dos, esta es la estructura más estable para esta molécula, es de esperar entonces, si comparo estos dos casos, que este es el más estable, piense entonces que la beta-D-galactopiranosa sea un poquito más estable que la alfa-D-galactopiranosa al momento de que se formen las dos estructuras cíclicas a partir de la forma abierta. Cuando la estructura abierta se cierre entonces y forme la estructura cíclica, es de esperar que haya un poquitito más de proporción de beta-D-galactopiranosa dadas las conformaciones que éstas pueden adoptar. Espero que les haya servido el ejemplo y los invito a realizar la comparación con lo que sucedía en el caso de la beta-D glucopiranosa y alfa-D glucopiranosa que se encuentra explicado en la clase teórica.